Introducción al Evangelio de Juan. Respecto del autor, Juan capítulo 21, verso 20 al 24, describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús, y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan, el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, como se puede observar en Lucas capítulo 5, verso 10. En cuanto a la fecha de su escritura, del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiro fechados alrededor del 135 después de Cristo, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha. Y mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, es más aceptada la fecha de su escritura entre el 85 y el 90 después de Cristo. En cuanto al propósito de la escritura del libro de Juan capítulo 20, verso 21, cita el propósito de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, sino que también buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, contrario a la falsa doctrina que veía al Espíritu Cristo viniendo sobre el Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en la crucifixión. Los versículos claves de este libro son Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 11, verso 25 y 26, que dicen: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 17, verso 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
y Juan capítulo 20, verso 29, que dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hagamos un breve resumen. El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, como el yo soy que es Jesús, y amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio, como el verbo, entre paréntesis, el logos, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación, como lo expresa Juan en el capítulo 1, verso 1 al 3, y quien más tarde se hizo carne, Juan 1:14, a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios sin mancha, como dice Juan 1:29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías en el capítulo 4:26, y para explicar cómo es uno salvado por su muerte vicaria en la cruz, lo expresa en Juan 3:14 al 16. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos en Juan capítulo 2, verso 13 al 16, y al sanar el día sábado, al adjudicarse características pertenecientes a Dios, como podemos observar en Juan 5:18, 8:56 al 59, 9:6 y 16 y Juan 10:33. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión en Juan 14 al 17. Entonces, Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar en Juan 10, 15 al 18, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado, como lo expresa Juan 19:30, para que todo el que confíe en Él como su Salvador del pecado sea verdaderamente salvo, como lo expresa Juan capítulo 3, verso 14 al 16. Él, entonces, resucita de los muertos, convenciendo hasta al más escéptico de sus discípulos de que Él es Dios y Señor, en Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Respecto de las conexiones que el apóstol Juan hace con el Antiguo Testamento, podemos observar que la imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente en los 7 yo soy de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida en Juan 6:35, proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, en Éxodo 16, verso 11 al 36. Jesús es la luz del mundo en Juan 8:12, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 30, verso 26, y en el mismo libro de Isaías capítulo 60, verso 19 al 22, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén, cuando Cristo, el Cordero, sea su luz, en Apocalipsis 21-23. 2 de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, como se observa en Salmos 23:1, 80:1 y Jeremías 31:10 con Ezequiel 34:23, y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25, debe haberlos escandalizado.
Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Del mismo modo, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida de Juan 14:6 lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad profetizado en Isaías 35:8. Él estableció la ciudad de la verdad de Zacarías 8:3, cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles, y como la vida, Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado, en Juan 1, verso 1 al 3. Finalmente, como la vid verdadera, en Juan 15, verso 1 al 5, Jesús se identifica a sí mismo con la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como la vid verdadera del viñedo de Israel, Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Todos aquellos que vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Romanos 9:6. En cuanto a la aplicación práctica de las enseñanzas del Evangelio de Juan a nuestras vidas, podemos decir que el Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Entre paréntesis, Juan 3:16 es tal vez el versículo más conocido, aún si no es entendido apropiadamente por muchos, y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana en los capítulos 3 y 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte en Juan 14:1 al verso 6 y 16 y Juan 16, verso 33, aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo en Juan 1, verso 1 al 3 y 14, Juan 5, verso 22 al 23, Juan 8, 58 y Juan 14, 8 al 9, como así también Juan 20, 28, etc., son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. Bendiciones para todos, amados. Nos encontramos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro con el libro de Hechos de los Apóstoles.